queremos encontrar el centroide, o centro de masa de la región con densidad uniforme dada en el plano de coordenadas. Porque podemos dividir toda la región en 3 regiones rectangulares, dividiéndolo aquí y aquí. Nuestra estrategia será encontrar el centro de masa, o centroide, de cada región rectangular, luego encontrar la masa de cada región rectangular. Y luego podemos encontrar el centroide de toda la región tratando las regiones rectangulares como masas puntuales donde las ubicaciones serán los centroides de cada rectángulo, y las masas serán las masas de los rectángulos. Entonces llamemos a esto R1 para el rectángulo 1, R2 para el rectángulo 2, y R3 para el rectángulo 3. Debido a que cada región rectangular tiene una densidad uniforme, el centro de masa estaría a medio camino y a través de cada rectángulo. Entonces, si vamos a mitad de camino, estaremos aquí. ¿Cuál sería el centroide de esta primera región rectangular? Observe cómo las coordenadas serían media coma 2 y media, o media coma 5 mitades. Entonces, digamos que P1 para el punto 1 es la mitad coma 5 mitades. Y, la masa de esta región rectangular, M1, es igual al área multiplicada por la densidad, por lo que usaremos K para la densidad uniforme. Y como el área es de 5 unidades cuadradas, M1 es 5K. Mirando la segunda región rectangular, si vamos a mitad de camino y a mitad de camino, estaríamos en este punto aquí, 3,1. Entonces, P2 es 3,1. Y M2 sería la masa de la región rectangular donde la densidad es K, y el área es de 8 unidades cuadradas, por lo que la masa es de 8 Kelvin. Y finalmente, mirando la tercera región rectangular, si vamos a mitad de camino y a mitad de camino, estaremos en este punto, donde las coordenadas serían 6,1 y media, o 6,3 mitades. Y M3, la masa de esta región rectangular, sería 6K. También podemos determinar el centro de masa de estas regiones rectangulares determinando la intersección de las diagonales. Y ahora encontraremos el centroide de toda la región tratando estos como masas de 3 puntos. Entonces encontraremos el momento sobre el eje X, el momento sobre el eje Y, la masa total y luego encontraremos las coordenadas del centroide usando esta fórmula aquí. Comencemos por determinar la masa total del sistema. Entonces tenemos M es igual a M1 más M2 más M3, que serían 5K más 8K. Más 6K. Que es de 19 Kelvin. A continuación, encontraremos el momento sobre el eje X. Recuerde, al encontrar el momento sobre el eje X, usamos las coordenadas y por qué las coordenadas, y nos dicen qué tan lejos estarían las masas de puntos del eje X. Entonces tendremos 5K veces 5 mitades. Más 8K veces 1 más 6K. Multiplicado por 3 mitades. Así que de nuevo tenemos 5K veces 5 mitades. Más 8K por 1. Más 6K. Multiplicado por 3 mitades. Y esto sale a las mitades de 59 Kelvin. Ahora encontraremos el momento sobre el eje Y. Para encontrar el momento sobre el eje Y, usamos las coordenadas X porque las coordenadas X nos dicen qué tan lejos están los puntos del eje Y. Entonces tendremos 5 veces X la mitad más 8K veces 3 más 6K veces 6. De nuevo, 5K veces la mitad. Más 8K por 3. Más 6K por 6. Esta suma sale a 125.000 mitades. Y ahora podemos encontrar el centroide de toda la región, que sería X bar, Y bar. Entonces, para la barra X, donde la coordenada X del centroide, tendremos el momento sobre el eje Y dividido por M, que serían mitades de 125 Kelvin.
dividido por 19 Kelvin. Coma para la barra I, o la coordenada I del centro y D, tendríamos el momento sobre el eje X dividido por M, que debería ser mitades de 59 Kelvin. Dividido por 19 Kelvin. Ahora para simplificar esto, dividiendo por 19 Kelvin. Es lo mismo que multiplicar por el recíproco de 1 sobre 19 Kelvin, así que simplificaremos esto en la próxima diapositiva. Entonces, para X bar, tendríamos mitades de 125 Kelvin. Veces 1 sobre 19 Kelvin. Los K se simplifican. Entonces tenemos 125. Dividido por 38. Y luego para I bar, tenemos 59K mitades. Veces 1 sobre 19K. Y de nuevo, los K se simplifican, dándonos 59 dividido por 38. Vamos a obtener aproximaciones decimales para estos. 125 dividido por 38. Es aproximadamente 3.289. 59 dividido por 38 es aproximadamente 1.553. Entonces, el centroide sería 125 divididos 38, 59 dividido por 38. Pero para trazar esto en el plano de coordenadas, las aproximaciones decimales son útiles. Sería 3.289, 1.553. Entonces, graficamos este punto en el plano de coordenadas, 3.289 está aproximadamente aquí. 1.553 estaría aproximadamente aquí. Entonces, si pensamos en esta región rectangular como una placa delgada con una densidad uniforme, este es el punto donde la placa delgada se equilibraría. Espero que hayas encontrado esto útil.